Muy buenas noches. Bienvenidos a Quien Resulte Responsable, un programa de análisis y crítica, sin compromisos, conducido por Federico Mayorga y Jesús Castillo. Comenzamos. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches en este su programa, Quien Resulte Responsable, 317-6110, correo electrónico quienresulteresponsable@hotmail.com. Y bueno, va a ser un programa muy interesante. La vez pasada que nos hizo el favor de acompañarnos Liliana, aquí está con nosotros. Te damos las buenas noches, igual a tu acompañante que le vamos a poner Rosa. Y Jesús Castillo. Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Y bueno, vamos a tener un programa donde queremos que realmente nos haga tener conciencia sobre lo que puede suceder en diferentes hogares, donde tengamos que aprender a escuchar a nuestros hijos, sobre todo darles esa certeza y esa seguridad que cuentan con nosotros. Esa es una experiencia que se escucha, pero nunca se ha tenido como lo vamos a hacer el día de hoy. Rosa es una menor de 14 años que fue violada por su padrastro en repetidas ocasiones. Está la autorización de su madre, se encuentra de hecho aquí en el estudio. Y bueno, va a ser un tema en el cual tenemos que aprender y que esto sea una enseñanza, no una situación de morbo, sino al contrario, donde tenemos que tener la capacidad de muchas veces voltear un poquito y a las gentes a las mamás que les dicen los hijos que algo está pasando, yo creo que es muy importante con este testimonio en el cual pues podamos realmente abrir los ojos para una decisión de este tipo, ¿sí? Vamos a pasar primero unas llamadas. Y también quiero anunciar, ya a partir de este programa, ya se encuentra Carlos Félix Giagiola, también Premio Estatal de Periodismo, ya se encuentra integrado con nosotros en Quien Resulte Responsable, ya estará en la coordinación del programa para apoyarnos y para que este programa sea mejor para todos ustedes, sobre todo para el público, que obviamente esto es, de ustedes. Jesús, antes de entrar a las llamadas, pues bueno, la patoaventura de la situación de la Marqués, del Tres Marías. De Tres Marías, ¿no? Uh-huh. Que todavía sigue sin esclarecerse totalmente qué fue lo que sucedió ese día. Lo único que sabemos es que de pronto apareció esa camioneta toda baleada y que al momento que llegaron las policías federales, militares, pues no sabía qué era lo que había ocurrido y anduvieron buscando por ahí a los autores de quienes habían disparado, y fue hasta después cuando ya se supo que pues quienes habían disparado eran los mismos que estaban ahí, o al menos de la misma corporación. Y hay muchas cosas que están muy raras, como es principalmente el hecho de que los policías federales estaban vestidos de civil. Eso es lo que se dice. Y traían vehículos no oficiales. Se dice. Es lo que está claro, pero se va a aclarar, ¿eh? Mira, yo creo que aquí son dos cosas que son importantes. Yo creo que, primero, el día de los hechos se manifestó que venía el marino, que traía a dos diplomáticos, que no son diplomáticos, son dos ciudadanos norteamericanos que trabajan para el gobierno, pero no vienen en carácter de diplomáticos como tal. Su carta credencial no es como diplomáticos. La camioneta sí era diplomática. Sí, Jesús, pero vamos, hoy hemos visto... Mira, aquí hay dos cosas. Primero se dijo que venía el marino manejando, ¿ok? Que es un capitán de la Marina. Luego que no. Que venían dos elementos, primero que eran de la DEA, ahora de la CIA. Del CIA, y luego ahora de la CIA. Yo me pregunto, era su primera visita, ¿cómo supieron por dónde meterse y por dónde darse a la fuga? Porque eso es lo que se estaba intentando. Yo aquí nada más hay una cosa que es muy importante. Se ha hablado de muchísima tecnología de la Policía Federal. Todas las patrullas tienen un GPS. Hay un C4, donde están todas las grabaciones, donde se pide el apoyo para que lleguen esas unidades. Y todo está grabado. Yo creo que no es de mucha ciencia, es pedir las grabaciones,
exhibírnoslas para saber cuál es la verdad. Y digo, yo creo que una cosa es que, digo, yo creo que lo que correspondía en ese momento, digo, es haber declarado tanto al marino como a los 2 elementos de la CIA de Estados Unidos, que por los tratados y todo eso, yo me pregunto, ¿y cuáles son los tratados que tiene Estados Unidos en Arizona con nuestros migrantes? ¿Cómo los tratan? ¿Por qué? O sea, ¿tenemos que rendirle tributo a los gringos? Pues creo que no, ¿verdad? No, y además... Además con otra, y perdón Jesús que te interrumpa, en el cerro, dentro de la inspección ocular que hicieron, se encontraron cartuchos percutidos por parte de servicios periciales. Sí, arriba, por en el todos cerro. lados. Entonces, Una emboscada. obviamente, pues imagínate, la fuga de información, porque también se habla que venía una persona que era un testigo, que iba a señalar, luego posteriormente que va a venir un elemento de la CIA a enseñarles práctica a los marinos, perdón. O a supervisar, decían. Digo, perdón, pues entonces se me hace ilógico, Son muchas preguntas no se ponen de acuerdo, el embajador de Estados Unidos muy callado, muy sigiloso, pero yo creo que, digo, aquí hay un gato encerrado, nos deja un signo de interrogación, y qué lamentable que eso sea al final de la sucesión presidencial. Ya hoy tenemos un presidente electo, que es Enrique Peña Nieto, pero esto va a demeritar mucho la salida de Genaro García Luna con toda su gente, ¿no? Yo publiqué en mi columna, la titulé "Se desmorona la imagen de la Policía Federal Preventiva". Creo que juntando el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, Sí, claro. y este caso, de esta situación, que todavía son muchísimas dudas las que quedan, y ponía yo también un caso que posteriormente podríamos ver que quedamos que vamos a ver en el siguiente programa, el de unos policías federales, unos policías de la PFP, que llegaron a una ferretería, sacaron a la señora a la propietaria bajo el argumento de que tenía un orden de aprehensión pendiente y que le iban a ayudar a cambio de $1 millón. Se la llevaron, la tuvieron secuestrada en su propia casa, y posteriormente la familia presenta la denuncia y afortunadamente están detenidos, están arraigados. Estos parece que son 9 elementos de la Policía Federal Preventiva. Todo esto desmorona esa imagen que nos dio Felipe Calderón y Genaro García Luna de una policía profesional. ¿Y qué pasó honesta, con ¿Y sirvieron los exámenes de control de confianza, perdón? Exactamente. ¿Pero cuánto costaron? costaron, no? Confiables totalmente. ¿Cuánto costaron? Entonces esto obviamente demuestra que fue un fracaso total esta situación. Y ahora la pregunta, volviendo al tema de Tres Marías, la pregunta es ¿qué hubiera pasado si esta camioneta blindada ¿Se hubiera parado? No. ¿Se hubiera huido? Que no fueran norteamericanos. Que no fueran norteamericanos. Que hubieran sido narcos. O que hubieran sido ciudadanos comunes. ¿Qué hubiera pasado? Por eso, pero Jesús, vuelvo a lo mismo. Yo creo que, digo, ¿qué pasa? Hoy ya nos va a dar miedo a partir de este hecho hasta que nos pare una patrulla federal de caminos, una policía cualquiera. federal, una patrulla, ¿no? Cualquiera, sí. Pero vamos, están las cámaras, está el C4 por parte de ellos que trae tecnología de punta, sí. Digo, porque están las grabaciones, y entonces los demás elementos, cuando hacen el llamado, llegan al auxilio. Sí. Aparece un coche platina, color azulito rey, entre azulito rey y morado, que trae no sé cuántos impactos. ¿Quién le disparó? Exacto. Se supone que los que iban adentro no dispararon. Por eso, entonces, ¿quién le disparó ese coche? Pues, digo, es un interrogante. Bueno, señor Antonio López, yo tengo un problema como el que se está tratando en el programa. Estuve en la cárcel, pero salí absuelto. En ese tiempo, la que era mi esposa les cambió los apellidos a los 2 hijos que tenemos y yo no pude evitarlo. Y se fue a vivir con su mamá. Desde hace aproximadamente 3 años, mi hija, que actualmente tiene 9, me dice que es manoseada por el padrastro de mi ahora ex esposa. Lo peor de todo es que mi esposa, cuando era menor de edad, también fue manoseada por ese sujeto y nadie ha hecho nada. Fui al DIF y me mandaron a denunciar a mi ex esposa y a su padrastro, pero a la hora de querer levantar la demanda me dijeron que necesitaban más pruebas, aparte de que yo no podía hacer nada, ya que como los niños ya no llevan mi apellido, no puedo comprobar que eran míos, porque la prueba del ADN es muy cara. Lili, te podemos pasar esos datos para que tú lo veas, claro, porque que yo sí. creo que sí es importante. Y qué pena. Pero sí se puede tener un seguimiento de esa denuncia por querella. Sí, claro. O sea, no importa la paternidad, él puede denunciar a este individuo y, bueno, se inicia una carpeta de investigación. Vamos a poder encontrar ciertos elementos
en un informe pericial en materia de psicología, y bueno, ahí se va a ver, tanto por parte de la Procuraduría, tanto por parte de un particular y por parte del imputado, tiene derecho también a un Entonces, psicólogo. Lili, contamos contigo. Sí, Sí, bueno, don Antonio, le vamos a proporcionar los teléfonos para que se puedan comunicar con usted. La señora Janet, es una pena que haya pasado eso al señor Mayorga, y a mí también me pasó lo mismo. En un asunto que tuve, por el fallo que me dieron, casi termino yo pidiéndole disculpas a los delincuentes, pero si el juez le cobró 5,000 pesos por decirle que se me decía, el señor Mayorga le hubiera dicho, son 5,000 por esto, pues de una vez cóbreme 10, pero vaya, y punto suspensivo. Y así han sido, olvídese, en Twitter y todo, qué pena, ¿no?, que esté sucediendo esto. Deberían ustedes boletinar el nombre de la juez para que nosotros los ciudadanos tengamos cuidado, y si es que llegamos a caer en sus manos, digan siempre su nombre para que uno se lo aprenda. Por si llegamos a caer con esa juez, ya sabremos que debemos ir con la boca cerrada y con cinta adhesiva para hacer señas en el lenguaje de los sordomudos, aunque no sé si eso también esté penado. Y con dinero en la bolsa. Y con dinero en la bolsa. Para pagar. La señora Marta Manzano, hay una escuela de primaria en Calzada de los Reyes que no uso de suelo para funcionar como tal, no tiene permiso para ampliarse a secundaria, pese a que ya metimos oficios a los colonos de Jardines de Tetela, siguen funcionando, y ya como secundaria se hace tráfico espantoso y no se puede circular porque las filas de los coches para recoger a los niños son espantosas. Doña Marta, con mucho gusto vamos a ver qué podemos hacer y hablarle a las autoridades, porque pues algo se tiene que hacer. Hay un puesto que vende cecina en el mercado de la Selva, que al parecer se llama El Güero, donde dan kilos de 850 gramos y yo creo que no se vale. Desde esas cosas tenemos que empezar para cambiar. Ese señor se queja de que el gobierno roba y la gente y hace lo mismo. Anónimo, la corrupción que impera en el ayuntamiento, no solo en las áreas específicas, en las inhumaciones y jardines La Paz, ya lo tenemos esto, y de hecho ya está para salir la primera parte del reportaje de lo que está saliendo en ese aspecto. También el encargado de Jutepec, yo conozco una persona que trabaja en la actualidad en el gobierno de Jutepec, la cual, aparte de recibir un salario fuera de lo normal, me enteré que también surte papelería al mismo gobierno, facturándole a nombre de su mamá. Esto ya lo habíamos comentado, y parece que pues el señor presidente municipal está haciendo pues caso omiso, no oye, porque ya va de salida, pero yo creo que no se vale. Y el nombre de esta persona es Óscar Iván Cordero Fajardo, y trabajo cerca, fuera de la ley. El nombre de esta persona pues es Óscar Iván Cordero Fajardo. Entonces, digo, ahí la documentación, ellos le ven en la papelería y todo, pues digo, pues yo creo que ahí está un delito, ¿no? Pero en la entrega-recepción no pasa nada. También se encargan de, yo conozco a la persona que trabaja en la actualidad en el gobierno, otra vez, y siguen las llamadas del asunto de Jutepec. La señora Delfina, ¿cómo es posible que quieran aumentar el costo del transporte si ni siquiera es digno? Iba a ser por una ruta, la número 81-81-68, e iba echando humo de una manera excesiva. Esta señora trabaja en el hospital G. Parres. Pues vamos a un corte, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable, @hotmail.com. Continuamos. En un momento regresamos. La seguridad barata Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero pénalos. siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Consulta Litovsky, empresa líder en opinión pública, dice: el periódico más vendido de los 5 que evaluamos fue La Unión de Morelos. Se vende el 80% más que el segundo diario en Morelos. Estudio completo en launion.com.mx. La Unión, el periódico más leído en Morelos.
Continuamos. Amigos, gracias por continuar con nosotros. 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Está nuestro Twitter, está todo en pantalla. Por favor, llámenos, mándenos su Twitter. Para nosotros es muy importante para poder, pues, obviamente, consentirlos a ustedes como ciudadanos, como público. Rosita, ya nos contestas que tienes 14 años. Sí. Ok. ¿Puedes contarnos cómo empezó esta historia? Pues bueno, hace como 3 años, mis papás, bueno, como 4, mis papás se separaron. Y mi mamá empezó a tener problemas económicos. Entonces conoció a un señor que le ayudaba con los gastos de la casa. Y pues empezó a vivir en mi casa y que, o sea, al principio era muy lindo con mi mamá y conmigo y con mi hermana, pero después me empezó a decir cosas así como que me estaba poniendo bonita y pues así comenzó todo. Por eso, pero vamos, ¿en qué tiempo tu mamá, vamos, de lo que tú te acuerdas, Rosita, en qué tiempo que empezó a ayudar a tu mamá, él llega a vivir con ustedes? ¿Cuánto tiempo pasó para eso? ¿Cuánto tiempo pasó para que me empezara? No, para que él llegara a vivir, llegara a vivir con ustedes. Como un año. ¿Un año? 1 o 2 años. ¿Tú qué edad tenías en ese entonces? 11 años. Tenías 11 años. 11 años tenías y cuando él llega a vivir a la casa con ustedes. Uh-huh. ¿Y cómo empieza cuando él llega? ¿Ustedes lo conocieron dentro del noviazgo que tuvo tu mamá con él? ¿O cómo llega a ustedes él? Bueno, pues creo que ellos se conocían de chiquitos y entonces se volvieron a encontrar y él fue que conectó a mi mamá y creo que empezaron a salir. Uh-huh. Y pues empezó a vivir en mi casa, pero yo al principio yo no lo aceptaba, o sea, ellos eran como celos de mi mamá y yo no lo quería, la verdad. Uh-huh. Y ya después empezó como a ganarse mi confianza, porque yo necesitaba como en ese momento un padre, porque mis papás se habían divorciado. Y pues empezó a ganarse mi confianza y a querer así como hacer un papel de papá. Uh-huh. ¿Cuál era ese papel de papá? ¿Cómo quería ganarse su confianza? ¿Cuál era el rol que jugaba a la forma que él buscaba, en este caso, ser, entre comillas, un padre para ti? Como hacía comentarios como, ay nena, tienes que sacar buenas calificaciones o tienes que ser buena persona, yo te quiero mucho, cosas así. ¿Y qué otra cosa hacía él? Antes de que empezara... Para ganar la confianza tuya. Trataba muy, muy bien a mi mamá, que era lo que yo veía, y eso me hacía sentir feliz porque yo veía feliz a mi mamá. Y trataba de cuidar a mi hermana y a mí también. Ok. ¿Te revisaba las tareas? ¿Buscaba algún tipo de acercamiento contigo diferente? ¿O era en la forma que te trataba? ¿Salían como familia? Ajá. Más bien era eso, que trataba de hacer las cosas como familia, como vamos a desayunar, vamos a comer y todo en familia. Uh-huh. ¿Tú te sentías bien en ese momento? Sí. Ok, ¿y qué pasa después? Pues él ¿En qué momento se da todo esto? Pues a veces mi mamá salía hasta inclusive a la tienda y él así me decía, es que tú estás creciendo y te estás poniendo muy bonita y comenzó a tocarme. ¿De qué forma buscaba él llegar a acercarse a ti, tocándote? ¿Puedo contestar? Sí. Uh-huh, te ayudo. Bueno, primero fue con un acercamiento, como ya lo mencionó, de tipo paterno. Esto trató de ganarse su confianza, también de la mamá. Esto es muy, muy común del pederasta. Quiero que las mamás que nos están escuchando y también los papás
recuerden que el pederasta no tiene una etiqueta aquí en la frente que diga me gustan los niños o las niñas. Entonces, él buscó este acercamiento, buscó una situación en la cual la madre no se encontraba en ese momento, o sea, en el mismo lugar, aunque sí en casa, ¿no, Rosita? Aunque sí en casa, y pues empieza con toqueteos y va aumentando la intensidad, pero Rosy entra en un estado de crisis, en un estado en el cual ella no sabe qué es lo que está pasando, porque eso le sucede a todos los niños. Claro. Ellos desconocen esta parte de malicia del adulto, esta parte perversa. Es un shock muy fuerte para cualquier menor. Y es más, así fuese adulto ella, el hecho de ver que la pareja de su madre está acosándola, pues más aún siendo menor, pues llega a haber un desconcierto total, absoluto. Total. El pánico, la va paralizando. Entonces en shock. Ajá, entonces va aumentando la intensidad de todo esto hasta que se da la primera violación. Ok. En ese momento, Rosy, digo, obviamente tú no sabías lo que era eso, digo, por tu corta edad. En ese momento, aparte de entrar en shock, ¿qué te dice él? ¿Cómo actúa él contigo? Diciéndome que todo iba a pasar rápido y que lo que iba a hacer tal vez me iba a doler, pero que después me iba a gustar. Eso fue lo que te dijo la primera vez que te violó. ¿Cuánto tiempo duró esto? Aproximadamente 2 años. 2 años. Yo, Lili, quisiera hacerte una pregunta. Lo que tú acabas de decir es muy cierto, pero aquí es donde también nos falta educar a nuestros hijos para que podamos darles la confianza que se puedan acercar a nosotros como padres. Bueno, este programa va a ser muy educativo, ojalá que quienes lo vean también lo vayan a seguir por internet si es que los niños están durmiendo. O sea, este es un programa también de prevención. Es muy mañoso el pederasta. Recordemos que es una persona perversa, una persona que va a buscar todos aquellos argumentos para intimidar al menor. Puede existir toda la confianza del mundo con la madre o con el verdadero papá, o si es que fuese el padre el violador, el padre biológico, pero ellos encuentran determinados elementos. Así es que todos los chiquitos que nos estén escuchando, lo que casi siempre les dicen es: voy a matar a tu mamá, si le dices, voy a matar a tus hermanitos, o le voy a hacer lo mismo a tus hermanitos si tú abres la boca. Esto no, mira, o les dicen, yo te voy a dar dinero, que no fue este el caso. Tuve una chiquita que le ofrecían 300 pesos a una niñita de 5 años, y total, la niña no lo aceptó, la acaba violando, y posteriormente le avienta 15 pesos. O sea, hay mentalidades sumamente perversas. La del pederasta es una. Los niños, por mucha confianza que tengan, a veces no abren la boca. Y realmente no hay un seguimiento para los pederastas aquí, no hay una relación, datos a nivel de justicia, donde realmente, como lo comentábamos la semana pasada, ¿no? En Estados Unidos, si fuiste acusado por acoso, por todo, o sea, digo, una posición en la cual, digo, realmente también debe existir la confianza, y yo creo que también es importante que si sucede algo de esto, los jóvenes adolescentes y todo ello, los niños, se lo digan, si no se lo pueden decir a su mamá porque no existe la confianza, a su maestro, a su maestra. Pero en muchos casos así ha sido. En la escuela es donde se dan cuenta, ¿no? Porque precisamente no tienen la confianza a la mamá porque siente que no les va a creer. Yo quiero preguntar, en este caso en específico, ¿qué antecedentes se tienen de este sujeto? Sabemos que en el caso de su mamá es la divorciada. En el caso de este sujeto que llega a querer tomar el lugar del papá, él era soltero, bueno, es soltero, es divorciado, tiene otros hijos. ¿Qué sabemos de eso? Es divorciado, sí tiene otros hijos, creo que tiene 3.
¿Actualmente se encuentra preso? Sí. ¿Sentenciado ya? No, todavía no, se encuentra en proceso, pero estamos esperando todo el peso de la justicia, que todo se apegue a derecho y no vamos a permitir ninguna injusticia. Y digo no vamos porque me siento parte también de todo esto. No se vale lo que está sucediendo y sobre todo es muy triste y lamentable que un menor sea violado y que hable después. Obviamente esto es normal, tarda mucho en tomar valor o que sea descubierto este acto. Y pues ya no se puede detener al sujeto, ya no hay flagrancia. Entonces se corre el riesgo de que se fugue el sujeto y entonces la madre de la menor tiene que estar fingiendo con el mismo sujeto que sigue en casa o sigue asistiendo con frecuencia a casa, y los menores están aterrorizados porque siguen conviviendo con el violador. Pero ¿qué pasaría si le dijeran ya te denuncié? Pues el otro. Es que son las modificaciones que yo creo que en esta legislatura que ya entró en vigor, Jesús, donde tienen que ser todas estas modificaciones a la ley, porque son delitos de alto impacto, ¿sí? Lo que son violaciones, secuestros, robo agravado, delitos, lo que son los delitos de alto impacto, no podemos esperar a que si la flagrancia o no flagrancia. Yo creo que en este caso tienen muchísimo trabajo esta legislatura. Esperemos que sea un solo recuerdo los simuladores, salvo aquellos que comentamos en algún momento, pero sí tienen mucho trabajo para hacer una modificación en cuanto a la ley. Y vamos a un corte, continuamos 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Continuamos. En un momento regresamos. La seguridad barata Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero peínalos. siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Consulta Mitofsky, empresa líder en opinión pública, dice: El periódico más vendido de los 5 que evaluamos fue La Unión de Morelos. Se vende el 80% más que el segundo diario en Morelos. Estudio completo en launion.com.mx. La Unión, el periódico más leído en Morelos. Continuamos. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien Resulte Responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com, y continuamos. Jesús, tenías una pregunta. Yo quería preguntarte, Rosy, tú nos platicabas que cuando empieza la relación con este señor, él se quiere comportar como un padre, ¿no? Digamos, se quiere ganar pues a ustedes. Cuando ya ocurre la violación, ya no se comporta así, ya se quita la máscara y dice... ¿Y se torna amenazante o seguía todavía comportándose de esa manera? No, siguió comportándose de esa manera hasta que yo ya decidí hablar, pero todo el tiempo tomó como dos papeles. Y seguía comportándose como un padre. Rosy, ¿por qué no le decías a tu mamá? Porque tenía miedo de que la relación que ellos tenían se destruyera. Porque yo la veía tan feliz y yo decía que cómo le iba a arruinar su relación, su... Pero no te amenazaba, no te amenazaba con hacerle daño a tu mamá. Tú solita pensabas en que, aunque él no te dijera nada, tú pensabas que ella iba a dejar de ser feliz con él, ¿no? O sea, tú tomabas la decisión de no hablar. No es porque él te dijera, no digas, ¿no? No, y también tal vez no era una forma verbal de amenazar, pero sus comportamientos... ¿Cómo eran sus comportamientos? Violentos.
eran muy violentos y era muy neurótico y tal vez esa era una forma de amenazarme. O sea, me daba miedo como si fuera a poner que fuera a hacer. En una ocasión sí se mostró muy violento. Creo que llegó a jalonear a mi mamá, cosas así. ¿Llegó a jalonear a tu mamá delante de ti, delante de tu hermano? De mi hermana, sí. Lili, ¿cómo se llevaba a cabo con qué frecuencia se lleva la violación de Rosy? Pues fue variando, o sea, no hubo un patrón así decisivo, pero al principio fue esporádico y después ya fue diario. ¿Por cuánto tiempo? Más de 2 años, ¿no? ¿Y la mamá? ¿Dónde estaba en ese momento? Es que igual podría haber estado bañándose, pero aprovechaba la cocina. A cualquier momento. Así es que mucho cuidado con las mamás. ¿Tu mamá no se da cuenta, Rosy? No se da cuenta. Lili, me imagino que tú obviamente, pues digo, estás viendo también a la mamá en esos aspectos. O sea, es posible que vamos, como adultos nos podamos cegar y no darnos cuenta de lo que está pasando en nuestra casa, digo, cuando está existiendo ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que cuando eres una persona normal entre comillas, sí, porque todos tenemos uno que otro defectito por ahí, pero no puedes imaginar, o cuando no eres psicólogo, no puedes pensar, o cuando no has vivido alguna experiencia similar, no vas a pensar que la persona que amas, la persona que te abraza, que ves que cuida a tus hijos, los apapacha, los mima, que parecería hasta mejor que su verdadero padre. Sí. No vas a pensar que les quiere hacer daño, al contrario, sientes agradecimiento por esa persona, pero no te cruza, y te lo digo porque todas las mamás que llegan a la Procuraduría a denunciar a las parejas por violación a sus hijos, o sea, llegan pero echas un mar de llanto, sí, porque es un doble dolor además, el hecho de que sus pequeñitos hayan sido violados y además el rompimiento de la pareja, la culpa, es una culpa muy muy fuerte, que bueno, eso requiere mucho trabajo y es una culpa muy grande y un proceso de perdón también, porque quedan cosas a nivel inconsciente por parte de la víctima, así como decir, mi mami no me pudo defender. Ya conforme pasa el tiempo y con el proceso terapéutico, bueno, ya les explicas realmente qué fue lo que sucedió. Eli, ¿de qué forma? Digo, porque a mí lo que, digo, me queda una duda muy grande. Digo, porque vamos, nosotros como padres lo que queremos es a nuestros hijos. Claro. Sí, vivimos y vemos por ellos, ¿no? Son nuestros ojos, de alguna manera. Y bueno, en nuestros hijos nos vamos percatando sus cambios físicos y sus cambios, como van creciendo. Clínicamente, digo, tú me dirás si estoy equivocado, una niña de 11 años, cuando empieza a tener relaciones sexuales, acelera su desarrollo hormonal y obviamente su crecimiento en muchos aspectos, y la mamá no se percata tampoco de ello. Pues no, o sea, no. Mira, nada más se podría percatar. ¿Podemos estar tan ciegos? Hay ciertas conductas que son indicadores de que alguno de nuestros menores pudiese estar siendo violado. ¿Cuáles? 1, el rendimiento escolar va para abajo. Eso es sin duda. Rosy siempre ha sido una chica muy estudiosa, pero sí, también lo podemos observar en ella. Y también se vuelven un poquito más retraídos, más tímidos. Existen conflictos también en la escuela, donde no quieren participar en clase. Viene un proceso de introversión, de desinterés total. Puede también tener el menor o la menor problemas alimenticios, por ejemplo, no querer comer o comer demasiado por la ansiedad, en fin, una serie de cosas, o se lo callan toda la vida. La mayoría de los varoncitos se lo callan. Aquí hay algo, ¿el que te prometía en ese inter de lo que fue pasando en esos 2 años? Que iba a tener mucho dinero y íbamos a ir a vivir juntos. O sea, él te ofrecía irse a vivir o sea, que tú te fueras a vivir con él. Pero todos, también con tu mamá. ¿O nada más tú y él? Nada más, yo y él. ¿Qué sentías por él? Nada.
en ese momento era más el sentimiento como de papá, no como otra persona o como una pareja, no. Esta es muy chiquita para realmente conocer esos alcances como tal de una pareja y las responsabilidades que conlleva el tener una pareja, porque tanto hay responsabilidad de un lado como del otro lado. Precisamente es pareja porque somos dos y hay una responsabilidad de cada lado. Rosy, entonces es lo que te decía, ¿y de qué forma lograbas tú quedarte callada y no decir las cosas? Yo creo que le buscaba el lado positivo porque, o sea, veía, mi mamá está feliz y es como un papá para mí. ¿Te daba más dinero él? No. ¿Te compraba ropa? No. Pero era más como lo emocional, lo que me llenaba más. Y además existe otra cuestión. Existe un mecanismo de defensa llamado identificación con el agresor, sí, en el cual prefieres creer lo que te está diciendo porque aquí hubo más violencia, psicológica que física. Por ejemplo, una de las cosas en cuanto a lo físico, y Rosy no lo mencionó, por ejemplo, también hubo violencia de empujones, donde ella pues sí se lastimó y le rompió el celular, que le había costado un trabajo terrible de comprarse. ¿Y en ese momento no se dio cuenta la mamá? Pregunto. A ver, Rosy. Lo que pasó ese día es que por algo empezaron a discutir y yo agarré el celular y me metí a mi cuarto y me encerré en el closet y empecé a hablar a la policía. ¿Te encerraste en tu closet? Sí, en mi cuarto y en mi closet, y marqué a la policía. Y él por alguna razón me oyó y entró, rompió a patadas la puerta y me sacó del closet, agarró el celular y lo aventó hacia el piso, lo destrozó y a mí me sacó y me empujó contra la pared. Y al momento que me iba a pegar, mi mamá se le fue encima. ¿Y en ese momento se enteró tu mamá? ¿O en ese momento, o todavía dejaste pasar más tiempo? ¿Cómo le dijiste a tu mamá lo que estaba pasando? Fue hace un año, o sea, todavía de ese problema pasó más tiempo y yo decidí decirle a mi hermana mayor. Con ella tengo mucha confianza y decidí platicarle a ella. ¿Cómo le platicaste? Le platiqué las cosas, le dije lo que estaba pasando y me dijo, pues te voy a ayudar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Le dijimos a mi mamá un día después. ¿Cómo lo hicieron? Ella se lo dijo, yo estaba callada y solo le dijo, mamá, lo que está pasando con la niña es algo muy grave y tenemos que hacer algo y tenemos que denunciar. Y pues mi mamá se enteró, se puso muy mal y al otro día fuimos luego. ¿Qué hizo tu mamá en ese momento cuando se lo dijo tu hermana? Me abrazó y me dijo que ella no sabía lo que estaba pasando y que la perdonara. Porque viene el sentido de culpa, ¿no? Como adulto, como padres, viene el sentido de culpa. Una pregunta, ¿esta persona se drogaba? Sí. ¿Cómo sabes que se drogaba? Porque mi mamá sabía y él se lo dijo a mi mamá. Y pues en ocasiones sí lo llegué a ver drogado. ¿Por qué sabes que estaba drogado? Porque estaba muy alterado y tenía las pupilas muy dilatadas y muy alterado. Lili, de veras que nos quedamos sorprendidos de realmente todo esto lo que pasa, ¿no? Y con otra, y yo creo que sí es un mensaje para la Procuraduría General de Justicia del Estado, que yo creo que es importante que contraten una doctora en ginecología. Por supuesto. Porque no existe una doctora. Entonces, después de haber sido violada, digo, que llegue y te revise un médico legista, yo creo que en ese momento también te están violentando nuevamente. Y es la encargada de procurar justicia. Con eso vamos al corte, continuamos 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Continuamos.
En un momento regresamos. La seguridad barata Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero peínalos. siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Consulta Mitofsky, empresa líder en opinión pública, dice: El periódico más vendido de los 5 que evaluamos fue La Unión de Morelos. Se vende el 80% más que el segundo diario en Morelos. Estudio completo en launion.com.mx. La Unión, el periódico más leído en Morelos. Continuamos. Amigos, gracias por continuar con nosotros. En Quien Resulte Responsable, 317-6110. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Y continuamos. Jesús, te paso el micrófono. Sí, bueno, pues yo que te quería preguntar a ti por tu experiencia, lo comentábamos, el pederasta nace o se hace, y en este caso en particular, podríamos decir que este señor, su intención no era esta, sino que vio la oportunidad, es decir, estaba buscando una relación con una persona, digamos, de su edad, y de pronto ve la oportunidad y abusa de esta menor, o podemos decir, como tú decías, ya una cuestión patológica, donde el pederasta busca, o sea, más bien vive la vida buscando aquí víctimas, o en este caso, simplemente vio la oportunidad. ¿Tú cuál podría ser tu diagnóstico de este asunto? Bueno, hay chicos que fueron violados en la infancia, niños, por inclusive adolescentes, y tienden a repetir todos estos patrones de conductas. Queda una lesión muy fuerte, pero vaya, nadie tiene la culpa de esto, o sea, las víctimas. Existe un trastorno llamado sadomasoquista, y también existe otro trastorno que va de la mano con este, que es el que padece el pederasta. O sea, es un trastorno de tipo sexual. Y no tiene cura. O sea, el pederasta no puede sus instintos controlarlos, le es imposible, y escoge precisamente al niño como un acto más sádico. Él lo que quiere es el engaño, ver el dolor. Tienen preferencias más por las niñas que por los niños, y se dice que son pederastas cuando son niños menores de 14 años. Porque si hablamos de que una señorita tiene relaciones, una de 16 tiene relaciones con uno de 18, que ya es mayor de edad, pero por gusto, pues no podemos hablar de que sea un pederasta. Claro. Pero no hay manera de decir, este tiene todas las características. No hay un patrón a seguir realmente del pederasta en cuanto para poder nosotros identificarlos. Sí, o sea, no existe una conducta muy determinada, sino la va desarrollando sobre su víctima. Sí, y hay niveles de violencia ya extremos, o sea, toda la violencia va a ir subiendo. Y más si la persona consume drogas, como fue en el caso de la persona que violó a Rosy, quien llegó hasta el extremo, en alguna ocasión, de pedir que tuviera relaciones sexuales con otro, ¿cómo estuvo eso? Con otro tipo, con un amigo de él. Pues así, se lo pidió, se lo preguntó, pero ella no accedió. Pero, ¿Y quién era ese amigo, perdón? Digo, pues hay un X de pero se encuentra también denunciado. Está dentro de la denuncia, pero no quisiera hacer mucho hincapié porque nos encontramos en el proceso penal, entonces podría entorpecer un poquito. Okay. En este caso nos dices que él ya está en la cárcel. ¿Cómo se llega a esa situación de que ya esté detenido? Pues se arma todo un operativo. De hecho, lo que les platiqué de la flagrancia, o sea, no se le avisó que estuviese denunciado, porque además tiene
esta persona, Pero antes un de eso, familiar. ¿cómo entras en contacto con Rosy? ¿En qué momento intervienes tú? Por medio de la Procuraduría. ¿Cuando van a denunciar o ya después de que...? Me avisan, generalmente me avisan cuando hay algún caso un poquito complicado. Ella tenía mucho miedo de denunciar, entonces pues obviamente se explora en las primeras entrevistas qué es lo que está pasando, se le valora a la pequeña y pues se solicitó la psicoterapia y ahí empezamos ya a trabajar, porque es todo un proceso en el cual pues tienes que quitar ese velo a la víctima y tiene que ver que no está sola. Por eso los chiquitos, chiquitas que nos estén viendo, o sea, deben de saber que va a haber siempre alguien que les va a hacer caso. Y hay un número en el cual pueden también denunciar esto. O es muy típico que la menor le diga a la compañerita, es que me hizo esto. Entonces, compañerita, si tú sabes de alguna, toma el teléfono y llama a la policía y puedes denunciar, o dile a tu mami que te ayude, hacen su denuncia anónima si es que no quieren tener problemas y dicen tal persona está siendo violada o mi compañerita la están violando. O deja un recadito, a lo mejor un papelito en el escritorio de la maestra o una cartita si no le tienes confianza, pero por favor no crean de que van a matar a sus papás si abren la boca. Esto es mentira, esta gente es la más cobarde, por eso se van con niños. Digo, aquí es importantísimo, por favor, digo, si hay alguna denuncia también llámenos, así como tuvimos ya la primera que vamos a pasarte, nos vas a hacer el favor de atendernos porque es de las formas en que denunciemos y que esto se vaya combatiendo, de que realmente existe el diálogo entre los hijos y los padres. Y esto no nada más sucede en niñas, sucede también en niños. Sí, no es nada más algo que puede sucederle al sexo femenino. Sí, entonces es importante que los papás tomemos conciencia de lo que nos puedan decir nuestros hijos y estar al pendiente. Cuando digo, no quiero decir que todos los padrastros son malos, no queremos decir que todos los padrastros son pedrastras, digo, porque existe gente buena, sí, pero vamos, donde exista alguna duda, sí es importante estar muy al pendiente para que esto no suceda. Buscar la plática, la unión con los hijos, preguntar qué pasa, que esto estar al pendiente, digo, y es algo que tenemos que hacer. Lamentablemente muchas veces ponemos el pretexto de que tengo mucho trabajo, ya nada más llegamos y pum pum, y no realmente no damos el tiempo ni la calidad. Probablemente el tiempo no lo tenemos, pero si damos 10 minutos con calidad, esos 10 minutos son muy valiosos. Y tenemos que hacer, no es algo que se tenga uno que sacrificar por los hijos, al contrario, es algo que da gusto hacerlo. Claro, y además ahorita se está dando mucho lo de las familias ensambladas, o sea, de que entran otra vez al otro matrimonio. Por favor, piénsenlo. Hay hombres o mujeres que tiran la toalla, dicen, ya, no puedo más, me voy. Pero bueno, también piensen en estas consecuencias, porque la mujer también tiene derecho a tener una pareja. Aquí el problema es que la mujer de inmediato cae en esa soledad, mete al sujeto a casa o se lleva a todos sus polluelos, por decirlo de alguna manera, a casa del agresor. Es peor todavía. Hay que conocerse, para todo hay tiempo. Hay que evitar todo este tipo de situaciones. Sí, digo, son como vamos, son ciertos lutos, no es el divorcio, ¿no? Son ciertos lutos que se tienen que estar viviendo y es poco a poco, ¿no? Realmente yo creo que sí, no dudo que pueda existir una situación de tristeza, de soledad en ese desarrollo, en ese proceso, pero no es agarrar a cualquier bastón y vámonos, ¿no? Porque aquí están las consecuencias. Y vamos, y esto también eso es muy cierto, y tú me vas a decir, Lili, si tengo la razón, el pedrastra lo mismo puede tardar 3, 2, 4, o sea, no existe un tiempo en el que va a desarrollar la situación de la agresión. Así es. Puede ser pasivo como puede ser explosivo. Sí. Y yo creo que muchos de nuestros televidentes, al igual que yo, queremos saber cómo fue el desenlace, es decir, cómo hicieron para que no huyera este sujeto. Yo no sé si la mamá continuó con su relación de decir no lo cortó luego, o si lo cortó, ¿cómo fue? Eso es lo que yo quisiera saber. Ella lo dejó de ver. Pero no le dijo por qué, o sea... Por sus problemas que tenían. De por sí. Ajá. Y yo todavía seguía teniendo contacto con él.
cuando ya se había hecho la denuncia, pero yo no le decía nada, o sea, no le decía estás denunciado, o sea, nada. Yo estaba ayudando a la policía para que viniera y lo agarraran. Ok, y en ese inter que tú pusiste la denuncia, ¿volvió a querer abusar de ti? No, ya no. Ya no hubo tiempo. Ya nunca se dejó sola la pequeña con él. Se tomaron las medidas. Tarde. Rosy, yo creo que aquí es algo muy importante, digo, independientemente del apoyo que te está dando Lili, yo creo que nos has dejado pues en algunas cosas sin palabras. Aquí que está tu mami en el estudio, hubo momentos en que a mí me hacía bajar a preguntarle, sí, digo, ¿qué pasó, no? Pero bueno, ya vimos lo que pasó y ojalá este procedimiento y este juicio salga como debe salir, con una sentencia máxima y se detenga a toda la gente involucrada. Y bueno, si nos invitan al juicio también estaremos como quien resulte responsable, sí, porque yo creo que es importante que el público va a querer saber cómo se desarrolla esto, digo, dada la situación que hoy prevalece con diferentes gentes, ¿no? Claro, y aquí también es muy importante que con esto de la reforma ya pueden entrar los tratados internacionales. Aquí tenemos al experto, al doctor Gil, y todo lo que son los derechos del niño. O sea, ella tiene todo. Está la Carta de los Derechos de la ONU. Ajá, todo para ganar. Y los jueces deben de ser más sensibles en este tipo de casos. Dejar de ser soberbios, algunos de ellos. Sí. ¿Verdad? Digo, esa es la palabra. Pero bueno, nos están ya, pues ya cerramos. Rosy, quiero agradecerte. Sí, en lo que podamos, pues también estaremos dándote el apoyo. Y pues gracias por haber estado con nosotros. Lili, gracias por ser, pues, ahora sí que enseñarnos esta parte que en algunos aspectos no conocíamos. Ella sobre todo tiene todo el mérito, es nuestra heroína, porque seguramente muchos niños van a abrir la boca, y qué bueno que ustedes hacen este tipo de programas. Esto es para conocer y para aprender. Sí. Eso es un hecho. Jesús, como siempre, gracias por estar con nosotros. Pues como siempre, el reconocimiento a Liliana Fernández, que nos ayuda con esto, y pues estamos aquí para seguir con esto. Y Rosy, pues gracias, y que todo va a salir bien. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Este es su programa Quien Resulte Responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com, y a todo el foro, a todo el set, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta edición más de Quien Resulte Responsable. Ya sabes, si toma no maneje, cuídense, hasta la próxima, buenas noches. Por hoy hemos terminado, pero recuerda, la próxima semana tenemos una cita aquí, a la misma hora, por este canal, para analizar los temas de tu interés y confrontarlo con quien resulte responsable. Hasta la próxima.